Hola a todos, buenas noches. Soy el doctor Javier Tejada, coordinador del Máster de Medicina del Deporte, y esta noche os invito a compartir conmigo un webinar en relación a las lesiones más frecuentes del fútbol, del mundo del fútbol. Vamos a abordar un poquito una breve introducción, historia, epidemiología de las lesiones, de las diferentes lesiones más frecuentes, por grupos de edad, por género. Bueno, vamos a hablar un poco de manera general, porque si no en profundidad es muy denso el tema. Cada lesión daría para una masterclass y para un webinar, pero bueno, vamos a tener una noción general de cuáles son las lesiones, de cómo tratar algunas de ellas desde el punto de vista del médico del deporte, que es un poco el objetivo de este máster, de cómo conocerlas y saberlas reconocer. ¿Vale? Y antes de nada, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el máster que ofrecemos desde AMIR, en colaboración con la UDIMA, el máster de Medicina del Deporte, del cual yo soy el orgulloso coordinador de este interesante máster. Es un máster que se compone de 60 créditos, ¿vale? Avalados, como ya os he dicho, por la Universidad de Distancia de Madrid. La duración es de 8 meses. Contamos con un formato y una plataforma online, ¿vale? Donde todas las clases, el contenido teórico, los exámenes, mucho material está ya en una plataforma, con lo cual os permitimos poder acceder en remoto tranquilamente a vuestro ritmo de manera flexible, ¿vale? Y luego, uno de los grandes pilares de este máster es la cantidad de prácticas presenciales que os ofrecemos, ¿vale? Tanto en clubes deportivos, con seminarios con atletas, posibilidades de acudir a partidos, de estar al lado de los staff médicos, de los fisios, nutricionistas. Bueno, una visión muy global de lo que es la medicina del deporte, sobre todo enfocada a los equipos de clubes, y posteriormente iremos ampliando nuestra gama de deportes y la participación de otros clubes en otras localizaciones, etcétera. Y otro de los grandísimos pilares de este máster es el equipo de docente, formado por grandes profesionales multidisciplinares con una amplia experiencia en la medicina del deporte, ¿vale? Así que, bueno, pues como veis un poco en la plataforma online, donde están todas las clases y todo el material que os podéis descargar en PDF, el título avalado por la UDIMA, consta, como todos los másters que son avalados y que son homologados, de un trabajo de fin de máster con diferentes temas que os proponemos para hacerlo en grupos, ¿vale? Y luego las prácticas presenciales de ecografía, de fútbol, de básquet, pruebas funcionales, performance, atletas de élite. Creo que es un máster 360 redondo y sin duda el mejor del mercado desde mi punto de vista. Así que, bueno, pues no lo olvidéis, aquí tenéis una muestra del material docente de alta calidad que os ofrecemos. Bueno, para todos los que conocéis ya la academia sabéis que AMIR tiene ya un gran know-how a lo largo de todos estos años en cuanto a divulgación, en cuanto a docencia en el ámbito médico, ¿vale? Y, bueno, y la verdad es que unos apuntes muy claros, muy concisos y fantásticos. Aquí tenéis imágenes de nuestras prácticas de ecografía con radiólogos especialistas en radiología musculoesquelética. Cabe también señalar que este máster está avalado por la Asociación Española de Radiología Musculoesquelética como una formación de interés científico y académico desde el punto de vista de ecografía musculoesquelética, o sea que es un punto fuerte también para todos vosotros, que yo creo que todo médico del deporte debe saber manejar la ecografía y debe saber hacer una exploración, una semiología general del aparato locomotor ecográfico. Y luego tenéis ahí pues prácticas en el básquet, en el fútbol, en el club Getafe de primera división y de las categorías inferiores, el baloncesto Fuenlabrada y, bueno, y clases de performance, de valoración funcional del deportista. Bueno, como os he dicho, es un máster 360 que está en plena expansión y que yo espero que se convierta en el referente de la medicina del deporte tanto en España como en América Latina. Así que, bueno, no lo dudéis, apuntaros que todavía quedan plazas para la segunda edición, que comenzará en mayo. Así que fenomenal. Y bueno, y sin más dilación, perdonad por esta introducción, pero comenzamos un poco con el topic de hoy, que es las lesiones del fútbol, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de un breve contexto histórico. Todos conocemos lo que es el fútbol, pero bueno, algún dato tipo trivial hace amena la presentación, estadísticas,
fisiología, epidemiología y luego ya vamos al grano un poco lesión por lesión, las más típicas, por grupos etarios, por género, etcétera, ¿vale? Bueno, el fútbol, fijaros, ¿no? El fútbol realmente es un deporte tremendamente ancestral, ¿vale? Se data, no está muy claro los orígenes, pero ya en la dinastía Han, soldados chinos ya daban patadas a balones de cuero, en Japón también, por aquellos lares. Los griegos jugaban ya con vejigas de animales rellenas de aire y realmente el fútbol como tal, como deporte a veces un poco violento y duro, nace por las legiones romanas y son ellos los que lo traen sobre todo a las Islas Británicas, que realmente son los padres del fútbol tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Ya Shakespeare hace alusión al origen del fútbol en el Rey Lear. Y bueno, y en Italia, pues también en el siglo XIV empieza el calcio, como las celebraciones festivas, el contexto de lo carnaval, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un deporte rudo, un deporte militar, un deporte que hay que establecer las reglas, ¿vale? Hay muchas lesiones, ya había muchas lesiones, entonces se establecen las primeras reglas, los primeros equipos en Inglaterra, ¿vale? El primer club de fútbol del mundo se funda en Sheffield en 1857, es una cosa muy curiosa. Bueno, aparece la asociación, la taberna Freemason en Londres, que todavía está en pie y que podéis ver fotos en internet, 1883. Y luego ya empieza la primera liga, ¿vale? En 1872, primera liga en Inglaterra, 15 clubes y, bueno, dato trivial, ganó el Wanderers. En 1872, ya la primer partido internacional, Inglaterra-Escocia, no podía ser de otra manera, las Islas Británicas. Y luego ya son los propios ingleses los que lo llevan a Brasil en el siglo XIX y claro, cerca de Gibraltar, a Huelva, donde nace el decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva. Si algunos sois fans del Recre, 1890 se funda este decano del fútbol español. Y en 1900 ya se profesionaliza la Federación Catalana y posteriormente pues arrancan las primeras competiciones oficiales en nuestro país, auspiciadas la Copa del Rey Alfonso XIII en 1902, la primera Liga también en 1902, luego se funda la FIFA en 1904, la primera Copa del Mundo en 1930 que gana Uruguay, primera retransmisión por radio, primer partido televisado, bueno, como veis, muchas efemérides, ¿no? Gana España la Eurocopa en 1964, los cambios en la reglamentación, se crean las tarjetas amarillas y rojas en el 76, fijaros, arranca a principios del siglo XX y casi a finales se instauran las tarjetas. España gana su primer mundial, 2010, primera estrella, y habrá que esperar al 2026 a ver si conseguimos la segunda estrella. Así que bueno, es un deporte ampliamente difundido por el mundo, bien conocido por todos. Fijaros un poco, pequeños datos, ¿no? Para ver este mundo fútbol, ¿no? En temporada 2006-2007 en España se emitieron 679.195 licencias de jugadores. Una barbaridad, ya en 2006-2007. Pero es que fijaros que en el 2022, recientito, hay en España 1.137.651 licencias. O sea, es impresionante. Hay 1.000.000 y pico de jugadores federados en nuestro país. Sin duda, muy lejos del siguiente, que es el básquet o del resto de deportes, es el deporte rey en nuestro entorno. Así que, como tal, ahí lo tenéis. Es interesante. Más datos. Temporada 2006-2007. Bueno, esto no es en España, está mal el encabezado, es en el mundo. La FIFA movió un presupuesto de 833 millones de dólares. Pero es que fijaros que en la temporada 2022-2023 este presupuesto es 3.404 millones de dólares. O sea, es un país, la FIFA. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito ya en detalle de la fisiología del fútbol. Bueno, desde el punto de vista fisiológico es un deporte intermitente, un deporte agresivo, como os habíamos dicho, de alta intensidad, ¿no? Denominado DI, de sprints, de arrancadas, aceleraciones, desaceleraciones, un poco parecido a otros deportes como el básquet o el balonmano. Salvo que los periodos de sprint o de parada son incluso más grandes
que en el básquet, en el balonmano, en el fútbol sala, ¿no? Eso tiene relevancia y tiene importancia de cara a las lesiones, porque cuanto más de alta intensidad sean los intervalos, pero más tiempo pasa entre un intervalo y otro, también hay más susceptibilidad lesional, ¿vale? Entonces, bueno, el rendimiento competitivo del fútbol evidentemente es de origen multifactorial, al final como todos los deportes, ¿no? Depende de muchos aspectos físicos, anatómicos, tácticos, estratégicos, de coordinación y, por supuesto, técnicos, ¿no? De botas, de tacos, terreno de juego, etcétera, ¿no? Deporte de equipo acíclico, intermitente, que desde el punto de vista metabólico presenta un metabolismo combinado, ¿vale? Mixto, aeróbico, anaeróbico, como ya os había dicho, ¿no? Hay momentos de mucha carga aeróbica y momentos de menor carga aeróbica. Entonces, bueno, la distancia promedio recorrida por un jugador, hoy ya tenemos todo esto muy parametrado con camisetas inteligentes, etcétera. Normalmente supera los 11 kilómetros por partido, entre 10 y 13, pero luego, claro, dentro de las demarcaciones del fútbol es también muy heterogéneo, ¿no? Fijaros el del portero, que bueno, que le da también un rasgo diferencial de cara también a las lesiones y un estatus diferencial, ¿no? Dentro de los jugadores de campo. Cuanto más alto sea el nivel competitivo, más veces se repiten los gestos y las acciones de intensidad, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que saberlo. Y es evidente que en situación de fatiga se incrementan los riesgos, ¿no? La lesión del ligamento cruzado, lesiones musculares, etcétera, ¿no? Normalmente la mayoría de estas lesiones como dato anecdótico se producen sobre todo en los segundos tiempos, ¿no? Porque o al comienzo, al debut del partido, o en el segundo tiempo, ¿no? Sobre todo por la fatiga, ¿no? Entonces, bueno, epidemiología general, fijaros ahí un poco al fondo de la pantalla que os comparto, pues hay una cantidad no desdeñable de prácticamente un 8% de contusiones, de traumatismos craneoencefálicos, de traumatismos de cabeza y cara, que son sobre todo en el fútbol femenino, como luego veremos, ¿vale? Pero bueno, luego también hay también lesiones de extremidad superior, que parece que el fútbol es todo lesiones de piernas, pero también hay lesiones de miembro superior, luxaciones acromioclaviculares, como veremos, contusiones obviamente en el miembro superior, y la reina de las lesiones se aglutina sobre todo en la extremidad inferior, ¿no? Así que, y luego, pues dolores un poco inespecíficos, lumbares, de tronco, etcétera. Bueno, esto es un estudio que os presento, ¿no? Que he realizado en las fases finales del Campeonato del Mundo de Alemania 2006. ¿Vale? Se valoraron 145 lesiones durante toda la celebración del campeonato, los 64 partidos. ¿Vale? De tal manera que había una incidencia de 68,7 lesiones por cada 1000 horas de partido. ¿Vale? Había unos 2,3 lesiones por partido, ¿no? Esto es importante. O sea, que como médicos del deporte o futuros médicos del deporte, de clubes de fútbol, hay que saber que nuestros jugadores se lesionan uno o dos, tienen algo cada partido, ¿vale? De competición. O sea que, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. El 73% de lesiones fueron por contacto directo con otro futbolista. O sea, son contusiones, traumatismos, la mayoría de ellos sin gran relevancia, pero bueno, pequeños bocadillos, pequeños rifirrafes, pequeños lances de juego que normalmente no desencadenan una lesión importante, pero bueno, el 70% son así. Y la localización más frecuente de estas lesiones, de estos traumatismos directos, son en las piernas, tobillos, ¿no? Los típicos esguinces de tobillo, patadas a tobillo y muslos, ¿vale? Esos aglutinan la mayor parte, casi la mitad, ¿vale? Y como un poco al hilo de todo esto, el diagnóstico más frecuente fueron las contusiones, ¿vale? Los traumatismos musculares, lesiones musculares, que ya son traumatismos con lesión miofascial o lesión tendinosa, y luego lesiones ligamentosas, ¿no? Esguinces, incluso lesiones ligamentosas, ¿no? De cruzados, etcétera. Bueno, estos son los autores del artículo publicado en 2007. Bueno, vamos a ver un poco la definición de la lesión, que llamamos una lesión durante la práctica de fútbol, ¿no? Y que provoca realmente una pérdida de entrenamiento o de horas de competición, ¿no? Bueno, las lesiones musculares que se basan en esa clasificación que os pongo en el encabezado van como bien sabéis de grado 1, grado 2, grado 3, en función de la severidad de los días de ausencia, ¿eh? Ojo, no del tipo de lesión, sino
de cuántos días se va a perder, ¿no? Entonces, una lesión muscular grado 3 normalmente se pierde en torno a un mes o más. Una lesión grado 1 es una lesión leve que normalmente se pierde pues, unos entrenamientos o un partido de competición de esa semana, ¿vale? Entonces, bueno, la incidencia se explica fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Por la carga de horas de exposición. Evidentemente, cuanto más competiciones, más partidos, más entrenamientos, más posibilidades hay de lesionarse y luego también por el número de lesiones por partido, ¿vale? Entonces, para hacer un cómputo de un partido, pensad que hay 22 jugadores que juegan 90 minutos, ese partido consta de 33 horas y hay que ver pues, cuántas lesiones hay, ¿no? Dentro de esas horas, ¿no? Bueno, luego un poco siguiendo con la epidemiología, hay que hablar también un poco del fútbol de categorías inferiores, ¿no? Que también está cada vez más en auge y además los deportistas en crecimiento tienen unas peculiaridades anatómicas, como bien sabéis, fisis abiertas, esqueletos todavía no maduros y tienen unas lesiones muy particulares y muy peculiares, ¿no? Es curioso ver que, fijaros, ¿no? Aquí las chicas se lesionan casi 2 veces más que los chicos, ¿vale? Por cada 1000 horas que están en el terreno de juego. Y esto ocasiona, solo en Estados Unidos, fijaros que no es Europa, es Estados Unidos, donde todavía ahora está cada vez hay más auge del fútbol. Esto supone que hay 231.447 atletas que van junior, de categorías junior, que acuden a los servicios de urgencias en Estados Unidos en el 2012. Una barbaridad, ¿no? La mayoría, como hemos dicho, pues contusiones y pequeños traumatismos banales, esguinces, etcétera, pero es una cifra impresionante, ¿vale? Que supone un coste de 30 billones de dólares americanos. O sea que... Y ya vamos a entrar un poquito en detalle, lesión por lesión, y repasando un poco pues, mecanismos de lesión, tratamiento y bueno, vamos a ir describiéndolos, ¿vale? Para que tengáis una noción un poco más en profundidad de las lesiones, abordarlas un poco todas de manera genérica, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de los futbolistas en desarrollo, que tienen, como os había dicho justo antes, por estas peculiaridades anatómicas de desarrollo y de crecimiento del esqueleto madurativo, pues tienen fundamentalmente lesiones características, las apofisitis por tracción y las avulsiones de las apófisis espinosas, ¿vale? Que ahora os las mostraré. Luego hablaremos del fútbol ya de categorías adultas, tanto masculino como femenino, en general, sin hacer distinción, donde vamos a hablar de las lesiones musculares, que como ya os había dicho, junto con los traumatismos son las más frecuentes, la famosa pubalgia, la osteoitis púbica, la lesión clásica del fútbol que nos viene a la cabeza, que es la lesión del ligamento cruzado, luxación acromioclavicular, también nada desdeñable, sobre todo también en porteros, etcétera. Y lesiones también relacionadas con botas de fútbol y el TC, que también hay que tenerlo ahí y que es importante y que hay sus protocolos específicos de actuación dentro del fútbol. Y luego vamos a hablar también de pequeñas peculiaridades que también están ligadas al fútbol femenino en relación a la epidemia de lesiones de cruzados, de fútbol femenino, etcétera. Bueno, las apofisitis por tracción son lesiones de los jugadores en crecimiento, de adolescentes o niños, ¿vale? Que se producen por un mecanismo de tracción, como su nombre indica, tracción tendinosa sobre las entesis de la unión miotendinosa al hueso, ¿vale? Son traumatismos que se producen por sobrecarga, por movimientos repetitivos ampliamente desarrollados que al final bueno, pues producen o bien sea una inflamación o bien un arrancamiento en toda regla de las uniones al hueso, ¿no? De las entesis de los tendones al hueso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la clásica Osgood-Schlatter, ¿vale? Que si no lo sabéis es una apofisitis por tracción de la tuberosidad tibial anterior, ¿vale? Es el tendón rotuliano que tira de este núcleo de osificación que todavía no está completamente osificado, ¿vale? Un núcleo de osificación secundario que forma parte, está relacionado a la fisis proximal de la tibia, que se desarrolla muy típicamente entre los 11 y los 15 años, sobre todo en varones, pero bueno, que también afecta a mujeres, afecta a chicas y que bueno, hay que saberlo reconocer, saberlo explorar. Normalmente es un dolor en la zona de la tibia y que normalmente pues con antiinflamatorios, reposo y frío
y estiramientos mejora, ¿vale? Otro parecido también en la localización de la rodilla es Sidney Larsen Johansson, es una apofisitis por tracción, pero en este caso del polo inferior de la rótula. Es el mismo tendón rotuliano, puede tirar de los dos polos, o bien sea de la rótula o bien de la tuberosidad tibial, ¿vale? Y también el mismo approach, el mismo manejo, normalmente siempre conservador, frío, reposo, disminuir un poco la carga de trabajo, y saber que normalmente este tipo de apofisitis por tracción son episodios autolimitados. ¿Qué quiere decir? Que cuando el jugador junior, adolescente, cadete adquiere la madurez esquelética, la osificación de adulto, esto desaparece, ¿vale? Y también la enfermedad de Sever, que es una apofisitis por tracción de la tuberosidad posterior del calcáneo, ¿vale? Por el tendón de Aquiles, que es el tendón más fuerte del cuerpo, y que afecta también a varones y niñas entre 8 y 12 años, ¿vale? Mismo approach, enfermedad de Iselin, también por tracción de los peroneos en la cabeza del quinto metatarsiano, importante porque muchas veces hacen pruebas de imagen, radiografías a niños, tienes una fractura, y no, realmente es el núcleo de osificación secundario, hay que saber que hay ahí un pequeño núcleo de osificación, un cartílago todavía no osificado, y que si duele puede ser simplemente por una tracción del peroneo lateral corto, ¿vale? A ese nivel. O sea que no hay que operar ni manejo conservador, ¿vale? Hasta aquí, todo claro. Lo mismo también un poco el escafoides tarsiano. El escafoides tarsiano a veces tiene unas peculiaridades anatómicas y por tracción del tibial anterior, o sea, del tibial posterior, perdón, pues también sufre y da dolor en la región medial del pie, y también con la bota de tacos en esa zona pues puede molestar. Y bueno, recalcar un poco pues, el manejo, ¿no? El manejo conservador, crioterapia, antiinflamatorio si precisa, modificar un poco pues, el calzado, los apoyos y los estiramientos, ¿vale? Aquí tenéis imágenes, ¿vale? Tenéis una imagen arriba a la derecha de un Sever, la apófisis del calcáneo, aquí en el polo inferior de la rótula, Sidney Larsen, y luego aquí de unos Wetteslater, incluso ya con pequeñas avulsioncitas de traumatismos repetitivos de la tuberosidad tibial anterior. Y aquí en esta os muestro la avulsión de las espinas de la pelvis, ¿vale? Que es también muy típico y muy característico del fútbol base, ¿vale? En las categorías inferiores de los futbolistas es bastante frecuente que acudan por un dolor en ingle, en pelvis, en cintura pélvica, ¿vale? Y que cuando les hacemos una radiografía pues vemos este tipo de avulsiones o este tipo de arrancamientos. A veces no son tan llamativos y hay que hacer una resonancia o tal para poder visualizar un edema en el área perientésica de la región, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de los diferentes tendones que están implicados en la flexión de la cadera, pues tenemos la flexión de la cadera, pues tenemos diferentes lesiones, ¿no? Tenemos avulsiones de la ceja cotiloidea, ¿vale? Que es por la tracción de la porción refleja del recto anterior, avulsión típica de la espina ilíaca antero inferior, que es realmente por la inserción directa del recto anterior, y bueno, normalmente son un dolor agudo, incluso a veces un chasquido, ¿vale? Por un gesto de cargar la pierna hacia atrás y disparar, ¿no? Ese mecanismo ballesta que se carga y dispara, pues produce a veces ese arrancamiento de las espinas o de la ceja cotiloidea, o incluso también se va haciendo de manera crónica poco a poco por la falta de descanso, la acumulación de horas, de entrenamientos, etcétera, ¿no? Bueno, también hay que ver, hay otra espina, la espina ilíaca anterosuperior, que es más arriba en la pelvis, como su nombre indica, ya justo donde la cresta ilíaca, ¿vale? Que se produce por tracción, es menos frecuente, pero se produce también por tracción del sartorio y tesor de la fascia lata en todo lo que es la cresta ilíaca lateral, ¿vale? Anterolateral. Y luego también en el isquion, por los aductores y los isquiotibiales, ¿vale? Pero bueno, esto ya no es tan típico en futbolistas, pero bueno, también se ve. O sea, que fijaros que hay muchas avulsiones, arrancamientos, tracciones de todas estas prominencias óseas de inserción a lo largo de toda la cintura pélvica, ¿vale? Panter menor por el psoas, pero bueno, ya es menos frecuente, ¿vale? Como os había dicho, radiología simple, pero bueno, a veces incluso más que una ecografía, yo diría una resonancia, ¿vale? Y parecido también el tratamiento, el abordaje es reposo y a veces es verdad que cuando están muy arrancadas hay un fragmento óseo grande,
a veces no es raro o infrecuente tenerlo que o sintetizar con un tornillo, una sutura o un anclaje al hueso, ¿vale? Bueno, la lesión Princeps, en contra de lo que podríamos pensar, pregunta trivial, que la gente se va al ligamento cruzado, no, es la contusión muscular, ¿vale? Esa es la más mayoritaria dentro del fútbol, ¿vale? Y el pronóstico dependerá, pues como es lógico, de la violencia, del traumatismo, del impacto y también de la localización, ¿vale? Entonces, peor pronóstico si el músculo está apoyado y está contraído. Si se produce ese bocadillo, ese traumatismo directo sobre la pierna de apoyo, es peor, porque normalmente sangra más, se produce más hematoma muscular y las fibras de músculo se desgarran más, tipo cremallera, ¿vale? Entonces, bueno, hay que valorar el hematoma, ¿vale? Cuanto más hematoma, también peor pronóstico y no es infrecuente que tengamos que a veces realizar un drenado que ahora os voy a mostrar bajo control ecográfico. Por eso es importante también tener nociones de ecografía como médicos de equipos para poder hacer frente eventualmente a este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, bueno, los grados de flexión o de movilidad también es un buen indicador de pronóstico, ¿vale? Si normalmente se puede flexionar bien la cadera y la rodilla, pues también mejor la recuperación, ¿vale? Y es importante no masajear, ¿vale? Porque eso puede hacer que ese hematoma derive en miositis osificantes o que cueste mucho más de evacuar, ¿no? Bueno, luego la lesión del recto anterior del cuádriceps, ¿vale? Que bueno, tiene una serie de factores de mal pronóstico. Las lesiones de tercio medio con afectación del tabique del tendón son peores, ¿vale? Y es importante valorar pues, cuál es la afectación en el plano longitudinal, en el eje largo del septo tendinoso, ¿vale? Que da una imagen, pues eso, del tendón, con el ojo de Sauron que llamamos, ¿vale? Con una cicatriz peritendinosa, bueno, que es una cicatriz retráctil y que nos obliga a retrasar la introducción de ejercicios excéntricos, a veces de introducir también terapias biológicas, infiltraciones, etcétera, por mejorar un poco la cicatrización de esa lesión, ¿no? Y las lesiones de unión miotendinosa más periféricas, ¿vale? Que también pueden impedir por cizallamiento la reparación fibrosa, ¿no? Hay que conocer un poco lo que es la fisiología de la lesión muscular. Bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿no? De las diferentes fases de la lesión, la necrosis, la instauración, la reparación, etcétera. Pero bueno, es importante también conocer un poco eso. Normalmente es importante saber los plazos, ¿vale? No, que van entre las 6 semanas a los 3 meses, respetar las fases, como os había dicho, de reparación muscular. Y si hay un hematoma importante, pues realizar la evacuación, como os había dicho, porque eso va a mejorar, va a disminuir la carga de fibrosis, etcétera, ¿no? Y bueno, y aquí hablamos un poco de las prometedoras terapias biológicas, que la verdad es que cada vez están más instauradas y que, bueno, pues en los deportistas cada vez hacemos más, hay que conocerlas, hay que saberlas utilizar e implementar. ¿Vale? Aquí, como os había dicho, es un pequeño vídeo donde vemos un drenaje de un hematoma en la cara lateral del muslo, un bocadillo sobre bueno, el glúteo medio y la cinta iliotibial que queda bombada. Ahora vemos un poquito la eco en el eje transversal y bueno, el eje largo y bueno, pasa la aguja a través de esta colección hemática no organizada, como veis ahí, es completamente negra y fenomenal. Bueno, continuamos por otra de las grandes lesiones, junto con el ligamento cruzado y los traumatismos musculares, que son las lesiones isquiotibiales, ¿vale? Esto es una verdadera epidemia, más epidémica que la lesión del cruzado, válgame la redundancia, ¿vale? Porque, bueno, afecta muy en particular a los futbolistas, precisamente por el mecanismo lesional, ¿vale? Por esa contracción excéntrica de la cadera en flexión y la rodilla en extensión, digamos, ese desbalance de cadera en flexión, rodilla en extensión, hace que las fibras de los isquiotibiales se elonguen de manera muy brusca y bueno, es típico ver la reacción del jugador que se lleva la mano a la cara posterior del muslo
y bueno, usa con un dolor agudo, impotencia funcional, y normalmente no hay una rotura completa grande, pero fijaros que hay 26,9 lesiones por cada 1000 horas, o sea, esto sí que es una verdadera epidemia, mucho más que el cruzado, ¿vale? Que supone una pérdida de 14 días por jugador año, y fijaros que en el fútbol inglés, en la Premier League, hicieron un estudio económico y supone que se pierde, cada club de la Premier League sabe que va a perder $500,000 por jugador año en relación a lesiones discutibles. Es impresionante. 22,2% de los jugadores presentan lesiones discutibles, todos los jugadores que prácticamente en algún momento de su carrera han tenido alguna lesión en mayor o menor grado, bien sea proximal, en tesopatías insercionales del tendón conjunto arriba en el isquion, o tercio medio, o distales, bíceps, porción larga a nivel de cabeza de peroné, pero todos en algún momento prácticamente desarrollan algún tipo de lesión, ¿no? O sea que bueno, eso hay un gran trabajo que hacer de prevención, cada vez se implementa más y se ha profesionalizado mucho la introducción de mecanismos de prevención, tablas nórdicas, bueno, elastografía incluso para ver la rigidez de los isquiotibiales, predecir. Yo tengo un artículo publicado al respecto con jugadores del Atlético de Madrid, durante la pandemia, por el parón del COVID, donde pude correlacionar que al descenso de carga de entrenamiento y de partidos mejoró la elasticidad de los tendones isquiotibiales, con lo cual a priori es un factor de protección, ¿no? Es un poco un contrasentido, ¿no? Que cuanto menos se entrene, menos lesiones, ¿no? Pero bueno, es verdad que pone de manifiesto que la carga de trabajo produce también mucha tensión y mucha rigidez de los tendones, ¿no? Bueno, lesión de aductor mediano o la famosa y conocida por todo el mundo osteopatía dinámica de pubis o pubalgia del futbolista profesional. Bueno, la principal causa al final es un desbalance, un desequilibrio entre la musculatura abdominal que tracciona de manera proximal y la musculatura aductora que tracciona pues, de manera distal, ¿no? Entonces esas dos inserciones de musculatura producen cambios en la sínfisis del pubis, producen bueno, edemas óseos y dolor en la región púbica, ¿vale? El tratamiento, bueno, hay como casi todas estas cosas, hay un consenso de agotar medidas conservadoras antes de realizar la famosa tenotomía de aductores o de los rectos, ¿vale? Protocolos de rehabilitación tienen que instaurarse de manera temprana y sobre todo buscando, pues, evidentemente, el alivio del dolor, que es nuestro primer objetivo, reposo deportivo, antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares, fisioterapia, TENS, masaje tipo Ciriax, transversal, repetitivo sobre la zona, ¿vale? Y luego, pues, tratar también los factores predisponentes, ¿no? Al final es una amalgama multifactorial, ¿no? Pensad que ahí interviene pues, desde la pendiente de la pelvis, la incidencia pélvica, la lordosis lumbar, bueno, muchos factores, ¿no? La discrepancia en longitud de piernas, de miembros, el uso de calzado, evidentemente, muchos factores intrínsecos y extrínsecos que tienen que ver al final con todas estas lesiones, ¿no? Que daría para charlas completas. Y luego el tercer punto de la terapia, digamos, conservadora es restaurar el equilibrio muscular, ¿no? Pues, y en último recurso, tenotomías, ¿vale? Y bueno, llegamos al ligamento cruzado anterior. Hay diferentes mecanismos, pero vamos, diferentes contextos de producción de lesiones. La mayoría se producen de manera aislada, sin un traumatismo directo contra otro jugador. Ese jugador que o bien está corriendo solo, o bien justo recepciona un balón o hace un regate él solo, y normalmente se produce por un momento de desequilibrio rotacional en valgo y rotación interna, ¿vale? Entonces eso es claramente la combinación asesina es valgo, rotación interna, ¿vale? Luego, bueno, en otros deportes como el básquet es caída con las piernas concéntricas unidas, con las rodillas unidas, ¿no? También hay que ver que se produce a veces también porque se clava la bota y gira todo el cuerpo. Entonces también produce ese momento de valgo y rotación interna que desencadena pues, la torsión y la ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Que tiene esa doble función de evitar el pivotaje, la rotación y la inestabilidad anteroposterior, ¿vale?
Entonces, bueno, y también el clásico gesto del chute en el aire, con esa hiperextensión de la rodilla por la contracción brusca del cuádriceps. Bueno, normalmente se tratan de roturas completas y luego también aquí hay una pequeña diferenciación con respecto al futbolista junior, que el futbolista junior puede arrancar el ligamento cruzado desde su inserción tibial de las espinas, mientras que los jugadores ya esqueléticamente maduros normalmente se arranca del fémur, ¿vale? O sea, que es la típico arrancarlo del fémur, que bueno, es ahí donde lo tenemos arrancado, ¿no? Por eso es importante pedir a veces también una radiografía, sobre todo en categorías inferiores, donde podemos ver el arrancamiento de las espinas y claramente sospechar ya una avulsión con las espinas del ligamento cruzado, ¿no? Bueno, la RESO es el gold estándar, es la prueba de elección sin duda. Y luego también hay aparte del mecanismo, pues también podemos hacer una artrocentesis, guiada o no, por ecografía, y así vemos que hay sangre y grasa en la artrocentesis. Eso también es un diagnóstico de muy alta sospecha, casi patognomónico, de rotura del ligamento cruzado, ¿vale? Y bueno, y como sabéis, pues hay que operarlos todos, ¿no? Bueno, esa es la pregunta al millón. Bueno, eso depende, al final es muy individualizado, ¿no? Pero jugadores profesionales o que hacen mucha actividad deportiva y que son jóvenes y tal, al final, si tenemos un ligamento cruzado que no es competente, hay que individualizar, como digo, porque hay que ver tono muscular, etcétera. Pero si la rodilla traquetea, al final va a conducir a lesiones condrales, meniscales, procesos degenerativos, artrosis, aparición de artrosis mucho más precozmente. Y luego, ojo, que también el ligamento cruzado se asocia hasta entre un 30 y un 50% con lesiones meniscales y de cartílago. O sea que, claro, también no hay que olvidar muchas otras lesiones que incluso en el contexto quirúrgico a veces se olvidan. O sea que, bueno, eso, que tengáis un poco el run run y la mosca, ¿vale? Bueno, ¿hay que operar inmediatamente? No, muchos igual estáis al corriente y os llama la atención que cuando se rompe un cruzado, pues a veces tarda 2, 3, 4 semanas en operarse, porque es verdad que es importante restablecer la movilidad, hacer lo que se denomina en el deporte una prehabilitación del jugador, ¿vale? Quiere decir que el jugador baje la inflamación, la rodilla se deshinche, baje toda la tumefacción y consigamos que el jugador tenga la extensión completa y la flexión lo más conseguida posible, ¿vale? Con eso conseguimos que luego el posoperatorio, la rehabilitación posoperatoria y los resultados posoperatorios tengan menos artrofibrosis y menos rigidez, ¿vale? O sea que hay que enfriar un poquito la lesión, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un pequeño vídeo, ¿vale? Con diferentes mecanismos. Fijaros ahí, clásico. Apoya la pierna, valgo, rotación de cuerpo interna. Vale, fijaros el jugador amarillo que se escapa ahí. Aquí se ve cómo gira. Y aquí apoya, da y gira todo el cuerpo. Bueno, bloqueando la rodilla con los tacos apoyados, como os había dicho. Aquí otra imagen. Como apoya, y ahí esto sí que no es directo, es un golpe, un golpe es el otro jugador el que le precipita a ese momento de valgo, ¿vale? Con la pierna apoyada. Bueno, otras lesiones, bueno, la luxación acromioclavicular, que también afecta mucho a porteros, los remates de balones en el aire, en las caídas, ¿vale? Normalmente suele ser una caída con el brazo estirado, ¿vale? O flexionado, y es muy típico, fijaros aquí, en la final de Champions, de Liverpool y Madrid, como Salah se queja de una disyunción o una luxación acromioclavicular. En la mayoría de los casos no se tratan también de manera conservadora, frío, un pequeño cabestrillo, 2 o 3 semanas inmovilizado y no hay que hacer mayor cosa. Pero bueno, en algunos casos, cuando la luxación es completa o hay mucho, persiste el dolor, etcétera, se puede también operar y hacer descender la clavícula, ¿vale? Hacia la coracoides. Bueno, lesiones del pie, ¿no? Eso es muy típico también, lesiones relacionadas con la bota del fútbol.
Vamos a ver también diferentes lesiones por la bota. Se ha visto, un pequeño paréntesis aquí, se ha visto en diferentes estudios, también realizados tanto por FIFA como en el caso nuestro, en el caso Patrio, por la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, que no existe una correlación entre los diferentes tacos y las diferentes botas, e incluso en los terrenos de juego, en la reproducción o en la aparición de este tipo de lesiones. O sea que, bueno, que lo sepáis, que no hay una clara asociación con el tipo de botas, si es multitacos y tal, ¿vale? Entonces, bueno, lesiones proximales de quinto metatarsiano, ¿vale? Que son las más típicas. Normalmente, pues ahí tenemos la clásica fractura de Jones, de la base, no exactamente de la apófisis, sino un poquito más distal, que es justo donde entra la vascularización al quinto metatarsiano. Esa fractura sí que es una fractura fastidiada, que normalmente requiere de cirugía, ¿vale? Bueno, también hablábamos, ahí tenemos los dos pies, ¿no? El pie también de la apófisis de niño, fractura de estrés, bueno, hay muchas afectaciones del quinto metatarsiano, ¿vale? Fracturas de fisarias, fracturas de estrés, la fractura metafisaria proximal, la fractura de Jones, que normalmente sí que requiere cirugía, ¿vale? El resto no habitualmente, ¿vale? Y luego pequeñas avulsiones, no confundir con las apofisitis por tracción también del adolescente, ¿eh? Ojo, que ahí no se trata de una avulsión, sino que es un núcleo de osificación secundario. Importante eso, ese concepto. También lesiones sobre el dedo gordo del pie, ¿vale? Ahí tenemos el primer dibujo, es un hallux rigidus, ¿vale? Es un proceso artrósico degenerativo de la articulación. Todos los jugadores al final de su carrera deportiva, en mayor o menor grado, desarrollan un poco de hallux rigidus, ¿vale? Por traumatismos repetitivos. La articulación metatarsofalángica, el primer radio, pues crece y entonces da rigidez, pérdida de movimiento y dolor, inflamación, ensanchamiento. Son traumatismos repetitivos. Y luego la imagen de abajo es el tuff-tu, típico sobre todo también de rugby y fútbol americano por las recepciones en flexión, pero también en el fútbol, pues, bueno, pues caídas, dolor en los sesamoideos, sesamoideo medial, tibial o lateral, ¿vale? Y bueno, pues sesamoideos bipartitos, hacer una resonancia. Y luego, pues aquí también tenemos la clásica uña del jugador de fútbol, ¿no? Que bueno, todo lo hemos visto en nuestras propias carnes, ¿vale? Hematoma subungueal, que normalmente no hay que hacer, no va a mayores, pero que a veces si hay mucho hematoma, es doloroso, está muy a tensión, a veces pues, se puede drenar con una pequeña punción sobre la uña, ¿vale? Y bueno, y eso evita a veces la necrosis del dedo o que el dolor persista, ¿vale? Bueno, traumatismos craneoencefálicos, TCs, también pasan en el fútbol, ¿vale? La Asociación Española de Médicos de Equipo de Fútbol desarrolló una actuación, ¿vale? De cómo actuar ante la aparición de un TC, ¿vale? Que obviamente es un poco facilitar la toma de decisión, como todos los protocolos. Entonces, fundamentalmente es la pérdida o no de consciencia durante el traumatismo, ¿vale? Entonces, para evaluar que el jugador pueda reentrar al terreno de juego, ¿vale? Pues tiene que haber una ausencia de pérdida de conciencia, obviamente, un Glasgow de lo más alto posible, o sea, de 15, que es la ausencia completa de pérdida de conciencia, no amnesia postraumática, ninguna focalidad y que no haya tampoco una cefalea localizada o craneal y sin vómitos, ¿vale? Luego, bueno, peculiaridades un poco del deporte femenino, también es interesante, porque cada vez está más en auge, somos campeones del mundo y las jugadoras se quejan, evidentemente, como es lógico, de falta de medios, a la hora de entrenar, de potenciar y de hacer prevención de lesiones, pero bueno, también hay que tener en cuenta que a pesar de todo hay una serie de características hormonales, fisiológicas, anatómicas, que hacen que la futbolista femenina pues, tenga una predisposición mayor a ciertas lesiones, ¿vale? Sobre todo al traumatismo craneoencefálico, es una cosa curiosa, ¿vale? Y también, ya yo creo que conocida por todos, de lesiones de ligamento cruzado que afectan más o menos al doble, a 2,5 veces más mujeres que hombres, ¿no? Bueno, esto se debe, pues, al final es algo muy multifactorial, ¿vale? Mayor laxitud
ligamentosa, ahí entra un poco el rol de las hormonas, de los estrógenos, etcétera, en la laxitud ligamentosa. También la anatomía, el eje de los miembros inferiores, un eje más en valgo, un ángulo más en valgo, que ya de base predispone a ese momento de valgo y rotación interna, con lo cual ya somete a más estrés mecánico al ligamento, ya de base, ¿vale? Luego también a veces un desbalance también entre el tono, entre agonistas, antagonistas, ¿no? La potencia de cuádriceps y los isquiotibiales. Las mujeres tienen isquiotibiales más potentes en relación o en comparación con los hombres, por el mismo peso y el mismo índice de masa corporal, y en contra un menor tono de cuádriceps, con lo cual ese desbalance también hace que también se produzcan más, que tengan mayor incidencia, ¿vale? Bueno, todo esto bueno, pues forma un poco parte de esa variabilidad o esas peculiaridades de las lesiones en el fútbol femenino, ¿no? Que cada vez pues, hay más. ¿Vale? Así que bueno, pues hasta aquí la presentación. Espero que os haya sido útil